Julio. Hermano Julio, ¿verdad? Ajá, y su familia que nos están ¿Cómo se acompañando llama? hoy. La hermana María Luisa. Ah, ¿cómo se llama, hermana? Gisela, mucho gusto, sean bienvenidos. Bienvenidos Sean a la muy iglesia. bienvenidos. Daniel 2:31. Daniel 2:31 dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Con estas palabras vamos a darle el tiempo al pastor que tiene el tema de esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros esta noche otra vez para esta noche descubrir qué significa finalmente la estatua de Nabucodonosor. Bienvenidos, cada uno de ustedes. Quiero agradecer a mi hermano Julio y su familia por estar aquí. Y gloria a Dios. Y a cada uno de ustedes, gracias a Dios por estar aquí. Vamos a proyectar y yo tengo aquí un control que espero me ayude para presentarles a ustedes la parte de el estudio Biblia Fácil. La idea de Biblia Fácil es que podamos interpretar la Biblia, especialmente las partes que son proféticas, de una manera fácil, de una manera que usted diga, sí lo puedo entender, yo lo puedo comprender. Y entonces el estudio de la Biblia se vuelva emocionante para nosotros. Nos guste, nos anhelemos estudiar más la palabra de Dios. Entonces, Biblia Fácil hablando del libro de Daniel. Estamos analizando en las profecías de Daniel la estatua que es imponente. Y decimos que es la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué razón? Primero es, ¿cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Daniel 2:31, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Daniel 2:31 en adelante. Abran todas sus Biblias aquí en el libro de Daniel. Daniel 2:31 en adelante. ¿Cuál fue el sueño? Porque ya recuerdan, ¿verdad?, cómo es que los sabios no pueden responder ante lo que pide el rey. Y entonces, dice el versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran ¿qué? Imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era ¿qué? Terrible. Viene la descripción, versículo 32. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? Oro fino. Su pecho y sus brazos ¿de qué? De plata. Su vientre y sus mulos ¿de qué? Bronce. Versículo 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte ¿qué? De barro cocido. Y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, bueno, hasta aquí, perdón, vamos a dejarlo hasta ahí, solo con la estatua, porque luego vamos a descubrir qué pasó con la estatua. Bueno, entonces tenemos aquí, en primer lugar, esta parte de la descripción del sueño. Recuerden que este es el sueño que el rey tuvo y que se le había olvidado. Aquí Daniel le está empezando a descifrar el sueño, porque ni siquiera el sueño se acordaba el rey. ¿Se acuerdan de eso? Fue cuando los astrólogos de Babilonia, ¿qué cosa dijeron? Eso ni un rey lo ha pedido antes. Lo que los reyes piden es, mira, este es mi sueño, dime qué significa.
Pero eso de que también tenemos que adivinar el sueño, eso nadie lo puede hacer. Bueno, dice, la verdad es que sí sabemos que hay alguien que lo puede hacer, solo que eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo puede hacer solamente, ¿quiénes? Los dioses cuya morada no está entre nosotros los hombres, dijo. Qué lindo reconocimiento, aunque ellos no están creyendo en ese Dios del cielo. Los caldeos, los paganos de Babilonia son hombres de alguna manera charlatanes, aunque aquí están presionados porque el rey les dijo que si ellos no interpretan el sueño, si ellos no hacen recordar al rey el sueño, entonces van a hacer ¿qué cosa? Muertos. Y es que ya vimos anoche, ¿verdad? Como Daniel, bueno, disculpen que anoche no pude llegar, tuve un pequeño accidente allí, pero agradezco a mi hermano Próspero que me ayudó con la presentación de anoche. Y anoche seguramente que vieron cómo es que Daniel sí pudo descifrar el sueño, pero no él. Porque cuando Nabucodonosor lo llama y le dice, ¿tú puedes interpretarme el sueño? Está ansioso por saber el sueño. ¿Y qué le dice Daniel? No. ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué te trajeron? Bueno, es que yo no soy el que puedo hacerlo. El único que lo puede revelar es ¿quién? Es Dios. Dios lo va a hacer. Pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel. Me encanta esa expresión, pero hay un Dios en los cielos. Ese sueño que tú tuviste, eso que tú pides, rey, nadie lo puede interpretar, nadie. Pero hay un Dios en los cielos. Ese Dios sí puede. Y entonces Daniel está explicando aquí ese sueño justamente, ¿está bien? ¿Sí me ayudan allá con un clic, hermano? ¿Estás ahí? Por favor, porque mira, cuando yo haga así y no responde, tú me ayudas, ¿sale? Por favor. Miren, este es un pequeño video, a ver si jala ahí el video de esa escena, ese momento. Hijo, puedes ver ahí, a ver si le picas allí y jala ese video que está allí. Si no, porque se imaginan, la guardia real allí cuidando. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro,
y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien, este es el relato. Vamos a tratar de descubrir los 4 tipos de metales ahí en su texto. ¿Sí lo tienen, verdad? Yo acá traté de marcarlos con diferentes colores. La cabeza de esta imagen era de oro, ¿qué? Fino. Vamos a repasar eso. Su pecho y sus brazos, ¿de qué? De plata. Su vientre y sus muslos, ¿de qué? De bronces. Y entonces sus piernas de hierro, pero sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? De barro. Muy bien, esto es bien interesante cuando estudiamos la Biblia. Primero tenemos que analizar bien el texto, asegurarnos que el texto lo hemos comprendido bien, y conviene leerlo varias veces, analizarlo bien el texto, así como dice el texto, así hay que analizarlo. Ahora, ¿qué elemento nuevo dice? ¿Qué elemento golpeó los pies de la estatua? Estamos revisando el texto, no estamos interpretando todavía. Primero estamos revisando el texto. Y entonces, ¿qué elemento golpeó los pies de la estatua? Daniel 2, 34 y 35. Y ustedes lo tienen allí. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara ¿qué? Rastro alguno. Es bien interesante, cada palabra tiene un significado. Y es lo que vamos a ver enseguida. Pero este segundo elemento es entonces una piedra. Una piedra entra en escena. Y cómo esa piedra se convierte en un gran monte y entonces hace desaparecer completamente todo lo que la imagen representaba. ¿Estamos de acuerdo? Quisiera hacer notar esos detalles de la lectura que hemos tenido. Ahora, ¿cuál fue la interpretación? Ándale. ¿Cuál fue la interpretación del sueño dado por quién, hermanos? Por Daniel. ¿Cuál era el significado de cada parte de la estatua y qué representaba cada metal? Es lo que está a partir del versículo 36. Vamos a concentrarnos ahora entonces en el versículo 36, porque miren, antes de hacer esto, quiero explicarles lo siguiente. ¿Qué cosa es interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Qué entienden ustedes por interpretar? ¿Cómo? Aclarar bien las cosas. Bueno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué entienden por interpretar? Explicar o como traducir, ¿sí? Entender el significado de algo, ¿ok? Interpretar. Muy bien. Ahora, quisiera que vean acá entonces la interpretación ¿quién da esta interpretación, hermanos? ¿Quién lo da? Daniel. Pero a Daniel, ¿quién se lo dio? Dios. Dios da la interpretación. Y es lo que tenemos en la Biblia. Perdón, me pasé aquí con una diapositiva.
Vemos el relato, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, vamos a leer en la pantalla. Si ustedes quieren subrayar lo que tenemos acá, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Por eso es que tú eres aquella cabeza de ¿qué? De oro. Tú eres la cabeza de oro. Como yo no soy la cabeza de oro, yo soy Nabucodonosor. Y no nomás tengo una cabeza, tengo cuerpo y tengo pies. Sí, pero estamos hablando de un símbolo, ¿ok? Estamos hablando de un símbolo, de un comparativo aquí. Cuando el profeta, hermano, recibe un mensaje de Dios para los seres humanos, el profeta tiene que valerse de lo que él está viendo y comprende, y entonces poderlo expresar hasta nuestros días a nosotros. El papel del profeta no es fácil, pero Dios lo capacita, Dios lo ayuda. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice que se le dio un sueño que él no entendió. Dice que eran unas ruedas dentro de otras ruedas que giraban. Y cuando tú lees Ezequiel, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Es muy difícil. Entonces los profetas hablan en un lenguaje comparativo, como esto, como aquello. Y Jesús también lo hizo, porque Jesús dijo: el reino de los cielos es como, y entonces decía como la vid, es como un hombre que se fue lejos y dejó sus dones a sus colaboradores, y empiezan los comparativos. El tema de las figuras y de las comparaciones es muy fuerte en los libros de Daniel y Apocalipsis, los libros proféticos. Y entonces aquí tenemos una imagen que ahora la misma Biblia nos está enseñando cómo se interpreta la imagen. Tú y yo no tenemos que inventar nada, en la misma Biblia está. ¿Qué significa la cabeza de oro? ¿Qué significa? El reinado de Nabucodonosor. Es lo que está diciendo ¿quién? Daniel, por inspiración divina. Así que estudiar la Biblia así es bien fácil, ¿no es cierto? Porque tú ni yo tenemos que estar inventando, creando qué significa aquello. Aquí primero ya está bien claro el principio que está estableciendo Daniel. Tú eres la cabeza de oro. Tú representas a la cabeza de oro, en otras palabras, ¿verdad? Y ahora el versículo 39. Después de ti. ¿Cómo que después de ti? Sí, es bien importante esto después de ti, porque después de solo la cabeza es de oro, luego sigue los pechos. Entonces también la interpretación es así: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Por qué inferior, hermanos? Pues porque la plata es inferior ¿a qué? Al oro. En composición, en valor, ¿verdad? El oro se valora más que la plata. Entonces el reino que sigue, ¿cómo es? Es inferior. Ven cómo calza perfectamente el simbolismo. Y entonces dice, es inferior. Y luego, ¿qué cosa? Un tercero. Noten que el segundo no le llama segundo, sino otro, pero sí al tercer reino, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de imperios universales, de poderes que gobiernan toda la tierra. Y ahora dice, el cual domina sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como ¿qué? Como hierro. Noten la comparación aquí. El cuarto reino es fuerte como, ¿qué cosa? El hierro. Hermanos, el oro y la plata no son metales para usar como herramienta mayormente. El oro y la plata son más metales que preciosos se llaman. El hierro, primero el bronce,
y el hierro no son metales preciosos, pero son metales. Es interesante cómo entonces empieza a comparar el hierro con la fuerza. Ahorita vamos a ver eso más adelantito, vamos a describir más eso. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino como, hermanos, dividido. Partes de barro, partes de hierro. ¿Cómo es el hierro? Fuerte. ¿Cómo es el barro? Pues se desmenuza fácilmente. Y otra cosa interesante, el barro y el hierro, si los queremos juntar, ¿qué pasa? No pegan, no se juntan, no se mezclan. Entonces dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte, ¿qué cosa? Débil. Y el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro tampoco se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, ¿qué cosa, hermanos? Un reino. ¿Cuántos imperios son, hermanos? ¿Cuántos imperios son? Babilonia, uno. Luego, la cabeza es uno. Luego, los pechos. Luego, el vientre, bronce, 3. Luego, las piernas de hierro, van 4. Y el quinto reino, ¿cómo es? Muy dividido, partes débiles y partes ¿qué? Fuertes. Quinto. Y entonces, ¿qué reino sigue después del quinto? ¿El reino de quién, hermanos? El reino de Dios. El reino de Dios. Está simbolizado con esa piedra que cae del cielo y cubre, ¿qué cosa? Toda la tierra. Qué bonita imagen y perfecto para comprenderlo. Cualquier niño lo pudiera comprender, ¿no es cierto? Porque cuando la piedra conforma una gran montaña y cubre toda la tierra, pues se ve que ese reino, hermanos, va a ser así, el reino de Dios, dice. Porque el reino lo va a levantar el Dios del cielo, dice. No los medopersas, no los babilónicos, no los rusos, no los chinos, no los mexicanos. ¿Quién? El Señor, Dios Todopoderoso, va a levantar un reino. Ahora, hermanos, si nosotros dejáramos la lectura allí y solo comprendiéramos el versículo 44, ya nuestros corazones estarían llenos de esperanza, ¿no es cierto? Sí, porque en algún momento de la historia de la humanidad, Dios entonces va a establecer un ¿qué? Un reino, un reino. Ya con eso nos llenaríamos de esperanza. Sin embargo, cada vez que nosotros vemos que la profecía se cumple, nos llenamos de más esperanza. Si esto se cumple, lo que falta seguramente también ¿qué? Se va a cumplir. Esa es la bendición de tener la profecía. Porque cuando tú ves, miren, la profecía tiene cosas que ya pasaron, cosas que están pasando y cosas que ¿qué? Que van a pasar, ¿no es cierto? La profecía entonces tiene que ver con la historia. ¿Qué cosa ya pasó? ¿Qué cosa está pasando en este momento? ¿Y qué cosas que faltan por pasar? Entonces, ¿no es así como nos está enseñando la Biblia a interpretarse? Cosas del pasado, cosas del presente y cosas que todavía están en el futuro. Pero ¿quién nos dice qué cosa ya pasó? ¿Quién nos dice qué cosa está pasando? ¿Quién nos dice qué cosa falta por pasar? ¿Quién nos los dice? La palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios se vale de algo bien interesante. Yo les estaba diciendo el sábado que empezamos, el valor de la arqueología y el valor de la historia. ¿Se acuerdan? Vamos a avanzar aquí para la siguiente. Miren,
Esta sería entonces una ilustración de la interpretación. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces se refiere que la cabeza es el imperio ¿qué? Babilónico. El imperio de los babilónicos. Babilonia. ¿Ok? El segundo imperio, cuando cae Babilonia, empieza el imperio ¿qué? Medo-persa, porque dijo, otro reino inferior al tuyo vendrá. Entonces, ¿quién nos dice que el imperio medo-persa, en primer lugar, quién nos dice que la cabeza entonces es Babilonia? ¿Quién? La Biblia. Sí, pero también la historia, ¿no es cierto? Aquí en la Biblia no nos habla en este versículo por lo menos, no nos habla del imperio medo-persa. ¿O si encuentran ustedes la palabra medo-persa aquí? ¿Sí lo encuentran? ¿Verdad que no? ¿Cómo sabemos entonces qué es el imperio medo-persa, hermanos? ¿Cómo lo sabemos? Con la historia. Pero no solo con la historia, sino que en el capítulo 7 la estatua se vuelve a repetir, pero ya no como la historia de la estatua, perdón, se vuelve a repetir, pero no como estatua, sino como ¿qué? 4 bestias. Wow, de eso vamos a hablar jueves y viernes, de las últimas 4 bestias, pero espérenme, no vamos a pasar para allá todavía, vamos a quedarnos aquí, porque el imperio medo-persa no se menciona en el capítulo 2, pero sí se menciona en el capítulo 7. Entonces tenemos aquí que el imperio que sigue después de Babilonia es el imperio medo-persa. Y luego dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Tampoco se menciona la palabra de los griegos aquí en capítulo 2, pero en el capítulo 8 sí se menciona. Y entonces las profecías de Daniel se entrelazan todas, hermanos. Pero aquí estamos entendiendo que viene otro imperio, el cuarto imperio. Y el cuarto imperio es el imperio ¿qué? Romano. Ahora, hermanos, quiero mostrarles aquí esta parte. Perdónenme que me falla aquí. Quisiera pegarme allá, ¿no? para ver si me obedece este controlito. Ok. Miren, hermanos. Creo que aquí estamos comprendiendo qué cosa es interpretar. Un principio muy importante, hermanos, de interpretación es que la Biblia se interpreta ¿qué? Sola, ella misma, a sí misma. No podríamos aceptar, los que leemos la Biblia, que alguien diga, pues mira, a mí eso de la cabeza de oro, a mí no me gusta que sea Babilonia, a mí me parece, yo creo, a mí me gusta mejor interpretar que la cabeza de oro es Rusia o tal cosa. No podemos, estaríamos violentando el texto, ¿no es cierto? Estaríamos mal interpretando la Biblia. Pero el principio de cómo interpretar está aquí, y Jesús también lo enseñó así, porque dice que cuando comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús en este versículo nos está mostrando que él interpreta el Antiguo Testamento y se lo interpreta ¿a quién? A sus discípulos. Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento ya no sirve, que ya pasó, que quedó clavado en la cruz. Algunos piensan así, pero quiero que noten que el Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento, es la misma palabra de Dios. Por eso vemos que Jesús está interpretando aquí a Moisés, que está en el Antiguo Testamento, y lo está aplicando para él en el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, conforman una bella unidad, un único mensaje, porque el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero miren, otro aspecto quisiera consideráramos aquí.
nuestros pioneros, los reformadores del mundo cristiano. Gracias. Qué buena solución tenemos nuestros técnicos aquí. Muchas gracias. Nuestros reformadores, Juan Wycliffe, el lucero de la Reforma, Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo, nuestros grandes pioneros de la Reforma, nos enseñaron un principio fundamental. La Biblia, ¿qué cosa? Se interpreta a sí misma. Sí, se interpreta a sí misma. Y ese principio debemos cuidarlo y guardarlo muy bien. Si nosotros guardamos este principio, vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Vamos a tener certeza en la palabra de Dios. Ahora, tú eres la cabeza de oro, dice Daniel 2:38. Después de ti levantará otro reino inferior al tuyo, Daniel 2:39. Y un tercer reino de bronce, el cual tendrá dominio sobre la tierra, Daniel 2:39. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Ok, hermanos, la historia nos ayuda mucho con la interpretación. Porque miren, hace rato yo les preguntaba a ustedes, ¿cómo podemos interpretar? ¿Qué nos ayuda a interpretar? Pues la Biblia. Pero la Biblia es confirmada por la arqueología y ¿por qué más? Y por la historia. ¿Se acuerdan que les mostré las tablillas cuneiformes? Los estudiosos, los arqueólogos, los estudiosos, los científicos decían en el siglo XVIII que era imposible que Moisés hubiese escrito el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, porque dice, en el tiempo de Moisés la escritura no se había inventado. Pero después se tienen que tragar eso porque se dan cuenta los arqueólogos que realmente antes de Moisés la escritura ya existía. ¿Quiénes empezaron a escribir, hermanos? Los registros arqueológicos dicen que la escritura cuneiforme. ¿Se acuerdan que les mostré las tablillas de cuneiforme? Cuneiforme porque eran cuñas. Se usaban cuñas para escribir. Y hay bibliotecas completas, hermanos. Bueno, entonces la historia y la arqueología nos ayudan a comprobar. Cuando dice Daniel, tú eres la cabeza de oro, nos hace recordar a Jeremías 51:7. Porque mire lo que dice Isaías 51:7. Copa de oro fue, ¿qué cosa? Babilonia, en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Qué interesante que Isaías relaciona a Babilonia ¿con qué? Con el oro, vaso de oro. Eso significa que estamos de acuerdo con Daniel que la cabeza de oro es ¿quién? Babilonia, Nabucodonosor. ¿Sí? Y también en Isaías 14:4 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de qué? Miren, el profeta Isaías, por revelación divina, dice que Babilonia es codiciosa de qué? De oro. Hay muchos textos, hermano. Otro texto que dice que el oro era tan apreciado que la plata ni se apreciaba. No tenía valor la plata, porque había tanto que oro. Entonces, vemos varios textos que nos muestran claramente el valor del oro. Y sí, el imperio neobabilónico nos dice la historia que ellos reinaron del año 605 antes de Cristo al año que 539 antes de Cristo. Eso está bien registrado en la historia. Lo leímos en la primaria, ¿verdad? Es que fuimos a la primaria en los libros de texto, pero quizás en la preparatoria, cuando vimos historia antigua, vimos los detalles. No sé cuántos de ustedes les gusta la historia, pero miren,
Si a ustedes les gusta la historia, les va a gustar la profecía. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, colegio de la iglesia allá en Navojoa, Sonora, el último semestre de preparatoria era de especialidad. Teníamos la especialidad de físico-matemáticos, ciencias naturales, ciencias sociales y literatura, 4 especialidades. Entonces los estudiantes escogíamos una especialidad. Yo me fui rápido a la especialidad de físico-matemático. La física y la matemática me encantaban. Mi maestro de sociales fue al salón de físico-matemáticos a hablar conmigo y me dice: hijo, ¿qué haces aquí? Digo, pues yo soy físico-matemático. Me dice: no, hijo, ¿qué no tú quieres ser pastor? ¿No quieres estudiar teología? Le digo, sí. Pues físico-matemática no te va a servir mucho allí. Lo que sí te va a servir, hijo, es historia. Le digo, usted quiere que yo vaya con usted para tener más alumnos, por eso me dice, no, hijo, ven, voy a orar contigo. Y hizo una linda oración. Y le digo, profe, ya entendí. Me va a servir más la historia. Pero es que mire, yo soy duro de cabeza. Eso de estar repitiendo fechas, lugares, no se me da. Y tengo que estar repite y repite para aprender algo. Y con la física no, nomás me aprendo la fórmula y ya sé hacer todo. Y yo trabajo, maestra, trabajo 5 horas y estudio 6 horas. Entonces, no tengo tiempo para estar memorizando. Me dice el profe, bueno, hijo, Dios sabe qué va a hacer contigo, y se fue. Pues al siguiente día yo estaba en su salón. Tuve que aprender historia. Pero hermanos, realmente me he gozado conocer la historia a la luz de la ¿qué? De la profecía. Es bien interesante. Yo les recomiendo eso a ustedes. Por eso un canal que hay que filtrarlo un poco es el canal History Channel. Porque habla mucho de historia, aunque les digo hay que filtrar. ¿Qué es filtrar? Pues ver otras fuentes, no nada más escucharlos a ellos, porque a veces tienen cierta tendencia, este canal que les estoy diciendo. Pero miren, ¿cómo podemos nosotros conocer la historia? Hermanos, tenemos grandes historiadores. Por ejemplo, Herodoto, historiador y geógrafo griego que vivió en el año 484 y 425 antes de Cristo. Y este Herodoto, hermanos, que escribió en griego, pues dejó muy buenos documentos que entonces van verificando lo que la Biblia dice. Herodoto menciona el templo de Sagila, dentro del cual la figura de Bel hecha de oro se sientan en un trono dorado, y para su construcción utilizaron 22 toneladas de ¿qué? De oro. Era tan vasto el oro, hermanos. Ese templo entonces de Sagila, ahí estaba la figura del dios Bel, uno de los múltiples dioses de los babilónicos. También Herodoto nos habla de templos esplendorosos, porque la esposa de Nabucodonosor era de las tierras más fértiles a comparación de la tierra de Babilonia. Entonces el rey mandó a construir la ciudad de tal manera que el río que pasaba en medio de la ciudad, y entonces con tanta agua hizo los famosos jardines colgantes de Babilonia. Y así se convierte en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eso está bien documentado en la historia. Entonces, sí, la historia y la Biblia van juntas aquí porque nos hablan de esta belleza. Isaías 13:20, busquen su Biblia, Isaías 13:20, y veamos esta ilustración que tenemos aquí. Porque miren cómo Isaías capítulo 13, versículo 20, Isaías 13:20, hay una profecía para Babilonia. Dice Isaías 13, 19 y 20, dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios,
nunca más será habitada, nunca se morará en ella de generación en generación. No levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes. Nadie podría creer esta profecía, ¿verdad? Con tanta belleza, con tanta gloria de Babilonia, nadie creería que Dios estaba profetizando algo así. Porque, hermanos, ¿dónde está Babilonia hoy día? En la nada, sobre la arena. ¿Qué país es hoy día? Irán, Irak. Ahí en esos dos países está la tierra la tierra de Sinar. Bueno, enseguida la historia nos dice que después de la misma Biblia también nos cuenta, ¿verdad? Que después que se derrocó el imperio de Babilonia, viene ¿quiénes? Los medopersas. Sí, eso está en el libro pero la historia dice que en 539-323 los medopersas dominaron. El valor monetario habitual de los persas era la plata, y eso caracteriza algo bien interesante de cómo Daniel lo está interpretando. Isaías 13:17 dice: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Estos medopersas vienen entonces después del dominio del oro que es Babilonia. Entonces incluía el más antiguo imperio medo y las adquisiciones más recientes del conquistador persa, el rey Ciro. Quizá el rey más famoso de los medopersas es el rey Ciro, que es famoso en la Biblia también. Ciro, yo tengo que predicar unas 2 horas de Ciro, porque Dios llama a Ciro como mi pastor, dice, porque finalmente Ciro hace algo especial con el pueblo de Dios. Ciro es muy famoso. Él conquistó la ciudad de Babilonia el 13 de octubre de 539 antes de Cristo. ¿Cómo fue esto, hermano? ¿Cómo fue la conquista? El mismo Daniel nos cuenta cómo fue la conquista. Dice Daniel 5:1 que el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de los 1000. Y entonces bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, y se olvidaron del Dios verdadero que Daniel les había enseñado. Entonces en su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa eso? Bueno, viene el profeta y les explica. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado como falto. Y Parsin, ¿qué significa? Tu reino ha sido dividido y será dado a quién, hermanos. Capítulo 5 de Daniel habla que el segundo reino después de Babilonia, ¿quiénes son? Medo-persas. En el capítulo 2 no está la palabra medo-persa, pero en el capítulo 5 sí está. Después de Babilonia sigue ¿quién? Los medos y los persas. Medo-persa porque eran dos imperios, el medo y el persa junto. ¿Cómo fue la conquista, hermanos, de Babilonia? Eso está en la historia de una manera maravillosa. Está en la palabra de Dios. ¿Cómo sería la conquista de Babilonia? Porque Babilonia estaba, dice, confiada, echada sobre ¿qué? Muchas aguas. Porque recuerden que el río Éufrates que pasaba por en medio de la ciudad. Si los ejércitos enemigos venían y rodeaban la ciudad, ¿qué pasaba? ¿Se morían de hambre ellos? No, porque el agua entonces dentro de la ciudad era utilizada para la producción de alimentos. ¿Qué imperio los podía conquistar? Era muy fuerte el imperio babilónico. Pero hermanos, Dios llamó a Ciro. ¿Se acuerdan que el sábado veíamos el texto de Daniel que dice: Dios quita y pone ¿qué? Reyes. Quita y pone reyes. Y aquí lo estamos viendo. Porque Dios llama a Ciro. Desde antes de su nacimiento Dios llama a Ciro y lo pone en la profecía. El profeta Isaías, que profetizó más o menos 50 años antes que Ciro viviera, y dijo: Ciro va a hacer lo que yo le mande. Y Ciro entonces, hermanos, una gran cosa que hizo Ciro,
es que desvió el agua del río Éufrates. Río arriba de la ciudad, desvió el agua. Y el lecho entonces donde corría el agua, bajo las murallas, quedó como seco, vacío. Y ellos pudieron entrar fácilmente. Y además de que allá adentro, ¿qué hacen los soldados de Babilonia? Están en fiesta, emborrachándose, adorando a sus dioses de plata y de oro y de palo y de madera, dice. Y esos dioses no pudieron hacer nada por ellos. Pero Dios estaba al control, hermanos, porque Dios maneja la historia. Nada ocurre en la historia de la humanidad por casualidad. Dios maneja toda la historia de la humanidad. Dios ya había profetizado de qué manera iba a conquistar los medopersas a Babilonia. Entonces, sin embargo, los medopersas también pasaron, ¿verdad? Daniel nos cuenta muchas historias interesantes con los medopersas, porque los medopersas también eran medio malvaditos. ¿Se acuerdan cuando inventaron una ley que decía que nadie podía orar a otro Dios o pedir algo que no fuera a quién? Al rey, ¿se acuerdan? Y aquellos malvados hicieron sellar al rey, y la ley medo-persa no se quita, no se viola, ¿verdad? Y entonces cuando Daniel se entera, deja de orar, ¿verdad? No, siguió orando. Y entonces es que los hombres no encontraban ni un defecto en él. Bueno, hermanos, el trabajo de Daniel con el imperio medo-persa fue fabuloso. Dio un gran testimonio del poder de Dios. Daniel, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, fue un fiel testigo de Dios. Amén. Ahora vienen los griegos. Oh, los griegos, hermanos, es algo que ha marcado a la humanidad. El gran emperador, el gran conquistador, Alejandro el Grande, el imperio greco-macedónico, ¿verdad? También allí hay dos pueblos que se juntan, después forman el imperio griego, que dominó del 331 antes de Cristo hasta 168 antes de Cristo. Es el imperio griego. A mí me encanta hablar del imperio griego, porque la verdad es que aunque el imperio griego fue destruido, muchos historiadores dicen el imperio griego sigue dominando hasta el día de hoy. ¿Cómo? En nuestro dialecto, en nuestro idioma. Por ejemplo, cronómetro viene de cronos. ¿Qué es cronos en griego? Tiempo. Y así muchísimas palabras que manejamos hoy día, su origen está ¿en quién? En los griegos. Se dice que aunque el imperio romano dominó al imperio con la fuerza, el imperio griego con su pensamiento nos sigue dominando a la humanidad hasta el día de hoy. Es interesante eso. Pero miren, aquí tenemos a Alejandro Magno, que después de haber heredado de su padre el recién agrandado y reino greco-macedónico, se puso en marcha para extender la dominación macedónica y la cultura griega hacia el oriente y venció al imperio persa. Hermanos, los dominios del imperio griego es amplio, muy amplio, porque llega hasta la India. Este muchacho, y digo muchacho porque murió muy joven, él conquistó el mundo, pero no conquistó su apetito del alcohol. Murió borracho, muy joven. Y después de él vienen ¿quiénes? Los romanos, que dominaron el 168 a.C. hasta el 476 después de ¿qué? De Cristo. Noten que Jesús nació en el año 27, fue bautizado en el año 27 y fue muerto en el año 31. ¿Quién estaba dominando el mundo cuando entonces Jesús estuvo en esta tierra? Los romanos, el imperio romano. Y el imperio romano entonces es descrito por Gibbon. Gibbon es uno de los historiadores modernos más famosos. Este Gibbon dice así, le llama al imperio romano la monarquía de hierro. Gibbon no es estudioso de la Biblia, Gibbon es solo un historiador, pero noten que usa la palabra hierro,
Porque la palabra hierro, dice él, describe muy bien el tipo de carácter, la manera de ser del Imperio Romano. ¿Cómo era el Imperio Romano, hermanos? Lo desmenuzaba todo. Este imperio fue el que más duró y el más extenso de los cuatro, pues el siglo II después de Cristo se extendía hasta Inglaterra, hasta el Éufrates. Crecieron ellos hacia Europa. Ahora, ¿qué poder provocó la caída del Imperio Romano? ¿Qué poder? Porque finalmente el Imperio Romano cae, ¿no es cierto? Mande. ¿Se dividió el reino? ¿O vinieron otros imperios? Miren, la conferencia de esta noche ha terminado. En la próxima conferencia vamos a ver el desenlace del quinto imperio. Y vamos a ver el imperio de Dios. Porque miren, ¿qué poder provocó la caída del Imperio Romano? Sí, hay otros pueblos, pero ya no es uno. ¿Cuántos son? 10. Unos son fuertes y otros son ¿qué? Débiles. Pero ya no les voy a hablar de eso. Por favor, vengan mañana para que continuemos. Amén. Pero miren, ¿qué significa el hierro y el barro? ¿Qué es el quinto imperio? Lo veremos mañana. Espero que Biblia Fácil sea algo que a nosotros nos enamore para querer conocer más de Dios, de su santa palabra. Hermanos queridos, la mejor manera de estudiar la Biblia es que la Biblia nos hable a nuestro corazón. Cuando vemos que la historia confirma la Biblia, la palabra de Dios, de tiempo pasado, del tiempo atrás. Esto ya pasó, hermanos. ¿Babilonia ya pasó o no pasó? Sí. ¿Grecia ya pasó? ¿Está atrás? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más? ¿Los romanos ya pasaron? Sí, ya pasaron. En la próxima clase vamos a ver qué está ocurriendo hoy. Y en la clase del jueves y viernes vamos a ver qué falta por venir. Así es como la Biblia la debemos estudiar según nos enseña Daniel esta noche. Hay cosas que ya pasaron, cosas que están ocurriendo y cosas que faltan ¿por qué? Por cumplirse. ¿Cómo lo sabemos? Con la historia. Por eso dice que nosotros debiéramos ser entendidos en los tiempos que vivimos. Hoy estuve en un sepelio y vi mucha gente triste, despidiendo a su ser querido. Y les leí Ezequiel 7, que dice, Eclesiastés 7, que dice que hay, el féretro es el fin de todos los hombres. Por lo tanto, cuando estamos frente a un féretro, debiéramos meditar, analizar cómo es nuestra vida. Y la gente a veces no tiene tiempo para parar. Hay tantas ocupaciones. Por eso yo admiro, alabo a Dios, a aquellos hermanos, hijos de Dios, que en la noche están estudiando su Biblia, la están subrayando. Si se va la luz eléctrica, prenden su veladora o su vela, pero ellos tienen luz para estudiar, subrayar, pasar tiempo con la palabra de Dios, profundizar. Las bellezas de la palabra de Dios no están encima de la tierra como las piedras comunes, no. El oro, ¿dónde está, hermanos? En las profundidades. Y hay que escarbar, hay que trabajar duro para encontrar la belleza de la palabra de Dios. Entonces, conviene, hermanos, que yo les invito, dediquemos más tiempo a la palabra de Dios. Hace días estuve en otro sepelio. Yo llevaba mi sermón aquí listo para predicar.
Pero ahí donde iba yo a predicar estaba la Biblia de la hermana Betita. La calle estaba llena, hermanos, de los vecinos. Betita era organizaba las comidas el gobierno puso ahora los comedores comunitarios, pues ella era responsable. Y ella le daba comida a mucha gente con el apoyo ahí, daba su servicio, daba su entrega, pero ella estaba descansando ahora en el Señor. Entonces, cuando yo llevaba mi Biblia y vi la Biblia, me dice la hija: pastor, esta era la Biblia de mi mamá. Hermanos, yo hice a un lado mi Biblia y usé la Biblia de ella. ¿Saben por qué? Porque cuando yo le hice así, esa Biblia, hermano, estaba subrayada, marcada, toda ajada la Biblia, porque se ve que era bien estudiada esa Biblia. Entonces yo hice a un lado mi sermón y le dije a mis amigos, todos los amigos de la hermana Betita, ¿qué le inspiraba a esa mujer a servirles, a amar al prójimo? ¿Qué le inspiraba? ¿Quieren saber ustedes? Pues yo creo que era esto, y les mostré la Biblia de ella. Miren su Biblia, miren. ¿Quieren que les lea algunos textos que ella subrayó aquí? Y prediqué con su Biblia. ¿En qué momento esa mujer estudiaba la Biblia, hermanos? ¿En qué momento? Si ella estaba tan ocupada con la gente, corriendo, atendiendo, lo que le daba el gobierno no alcanzaba, y ella iba y conseguía, y tenía que, le decía: sí, yo voy a cooperar, venga, y ella iba a buscar las cosas. ¿Qué momento tenía ella? Pues sus hijas nos contaban. Muchas veces dejamos a mamá despierta porque estaba estudiando la Biblia. Teníamos que madrugar por alguna cosa, nos levantábamos, mamá ya se había despertado. ¿Qué estaba haciendo? Estudiando su Biblia. Que el amor de Dios nos dé amor por su santa palabra, que la busquemos, la escarbemos como lámpara para nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Concluir con una oración, ¿está bien? Pónganse de pie, por favor, y vamos a concluir de una vez. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque en tu bondad y amor nos das tu santa palabra. Te damos gracias porque a través de la historia tú te has manifestado. Es más, tú manejas la historia, Señor, sin violar la libertad del hombre. Es maravilloso cómo tú guías la humanidad a tus santos propósitos. Cómo tus criaturas, Señor, tú las vas a rescatar un día, que has mandado el plan de salvación y la vuelta de Jesús a esta tierra para que tu reino se establezca, Señor, finalmente. Queremos implorar de tu gracia para nuestras vidas, porque quisiéramos ser participantes de los planes que tú tienes. Que lo que ocurre en nuestra vida no es casualidad, que un Dios que lo controla todo está al control aún de nuestras vidas, Señor. Controlas los planetas, controlas la historia, controlas todo lo que ocurre en nuestra vida. Esta noche queremos descansar en las manos de ese Dios poderoso, de ese Dios de amor, que nada escapa a su control. Te amamos, Padre eterno, y queremos agradecerte por el sacrificio de Jesús, por su búsqueda incesante para que seamos parte de su reino. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden sentarse.